Una de las cosas fantásticas que tiene trabajar como técnico en el mundo audiovisual es que ligero de equipaje no vas. A la que tengas que hacer un streaming medianamente sencillo, multicámara, que quede decente, te vas a encontrar con esta cantidad de equipos que tenemos aquí. Trípode por un lado, otra mochila con más trípodes, cableado variado, SDI, cables HDMI, cables de red, bueno, de todos los colores, eso sí. Mochilas con diversos tipos de equipo. Una mochila con el equipo para hacer la transmisión portátil, router, switch, cables de red. Otra mochila con los equipos de cámara, cuerpos de cámara como este. Si te gustaría saber qué sería todo lo necesario para este tipo de transmisiones, ahora es el momento de dejar un comentario. Pero a veces también está bien salir ligero, con poco material, y está bien salir a hacer unas fotos, a grabar unos vídeos. Y por eso, para este vídeo, le he pedido a KF Concept que colabore de nuevo con el canal, y por un lado le he pedido probar uno de sus trípodes de carbono. Por otro lado, segundo, le he pedido probar esta bandolera, y tercero, le he pedido una cosa para vosotros, pero todavía no os lo voy a comentar, eso será más adelante. De lo primero que vamos a hablar es del coste de estos productos. Por un lado, el trípode es un trípode de carbono y tiene un precio de unos 95 euros, y la mochila, la bandolera, vamos a ver el precio, está en torno a unos 60 euros. Esto sin aplicar ningún código de descuento ni nada. Para este vídeo venimos buscando un equipo ligero. Por eso pedí a KF Concept que nos dejara un trípode que nos permitiera probar este trípode que tienen de carbono, un trípode de viaje, que pues la verdad es que tiene unos acabados que están bastante bien. Como ves, se puede convertir en algo realmente pequeño, perfecto para viajes. Pues no llegará a unos 35-40 centímetros y es muy ligero, no llega a 1 kilo tampoco, eso creo que incluso con la rótula. La rótula, la verdad es que es una rótula, pues que es una rótula pequeña, ellos dicen que aguanta hasta unos 8 kilos, yo la verdad es que no lo he probado con tanto, sí que lo he probado pues con un 70-200 y un cuerpo de cámara grande, y la verdad es que pues lo mueves bastante bien. Evidentemente hay que tener cuidado porque es un trípode pues ligero, pues que el viento se lo puede llevar, pero bueno, si vas con cuidado como trípode de viaje pues puede valer bastante bien. Para abrir las patas tiene este funcionamiento de rosca. Yo la verdad es que personalmente es mi primer trípode que tengo con este sistema, y la verdad pues que es bastante fácil de desplegar, y ahora pues lo que vamos a hacer es desplegarlo y vamos a ver qué altura podemos conseguir con él. Como ves, de un trípode de 35-40 centímetros hemos pasado a un trípode bastante grande realmente, que nos puede tener muchas utilidades. Por ejemplo, es, como te digo, perfecto si nos vamos de viaje y se convierte en algo perfecto. No te he comentado que la rótula es Arca Swiss, o sea que es bastante compatible con un montón de zapatas, de placas, y pues bueno, tiene esa facilidad de la rótula de bola que está bastante bien. Evidentemente pues es un trípode flexible que debes tener cuidado con él cuando dejes el equipo, no es algo pues que puedas dejar a la ligera, como te digo, si hace viento, por ejemplo. También tiene un enganche aquí por si le queremos poner un peso, una mochila, o sea que en cuanto a complementos que debería tener, lo tiene prácticamente todo. También tiene una pequeña rosca aquí pues para enganchar un brazo mágico, o enganchar pues no sé, una pequeña luz o luz LED o lo que sea, ¿no? En general es un trípode que yo veo que está bastante bien por el precio que tiene, ¿no? Y algo que me gusta bastante, que es bastante interesante de los trípodes de KF, es que por ejemplo este brazo lo podemos desenroscar. Por una parte nos quedamos con esta pieza y es un poco Transformer, porque ahora desenroscamos esta pata y nos quedamos con un monopié pues ya evidentemente súper ligero. Esto casi es el truco mágico donde nos convertimos con un monopié pues alto, bastante resistente, y como te digo pues para la mayoría de ocasiones pues puede ser un trípode bastante válido. El acabado en carbono está genial. Ahora vamos a hablar de esa bandolera, de esa mochila que nos ha dejado KFC también, que vamos a ver qué utilidades tiene. Y recuerda que al final del vídeo vamos a tener también, he pedido una cosita para vosotros, me he acordado de vosotros, así que bueno, vamos a seguir un poco comentando este material de KF Concept. La bandolera, hay que comentar que viene con esta espuma interior que pues
está bastante bien, que es un divisor para nuestros objetivos. La bandolera la vamos a poder tener un espacio completamente vacío, y después nos lleva esta parte de cartón con velcros que nos va a permitir dividir 3 espacios o nos va a permitir dividir 2 espacios, uno más pequeño y uno más grande, con lo cual vamos a poder tener pues la cámara con el cuerpo de cámara montado y un segundo objetivo. En sí nos cabe una cámara bastante grande y pues 2 objetivos pues de un tamaño medio, como pueda ser un 17-40, una cosa así. Tenemos ya la espuma interior montada y ahora te voy a enseñar lo que cabría realmente en esta mochila, en estos 3 divisores que tiene, ¿no? Por una parte podría caber perfectamente un dron de este estilo, un Mavic Pro de los antiguos, de los grandes en este caso. Cabe perfectamente el dron, sobrando espacio, incluso pues cabe perfectamente el mando sin ningún tipo de problema, o sea que es genial, nos cabe perfecto, está muy bien. Además aquí tiene una pequeña abertura, un pequeño bolsillo con un bolsillo interior, bueno, donde vas a poner batería, cartera y todo lo demás. Además de la correa principal, en la parte trasera tiene una segunda asa con también otro bolsillo donde podríamos guardar, por ejemplo, nuestro teléfono móvil. Hay suficiente espacio. Entonces, como ves, se queda una mochila bastante compacta que está bastante bien. Y tiene también unas correas aquí en la parte inferior que nos van a permitir poner un trípode pues como estos, de este estilo, un trípode bastante pequeño. La bandolera, como ves, está bastante bien, es bastante discreta y además nos permite llevar aquí nuestro trípode. La verdad es que las correas están geniales, además tiene un cierre de doble bloqueo que nos permite, tenemos que utilizar las 2 manos para poder abrirlo y desbloquearlo. Lo que sí que creo que tiene que mejorar un poquito es en la parte inferior las correas que tiene para sujetar el trípode. Me gustaría que llevaran un clic con un cierre y que fueran un poquito más largas, porque en este caso pues el trípode pues cabe bastante justo, pero no podemos hacer la presión pues para estirarlo y creo que se han quedado un pelín cortas. Sinceramente tampoco se pueden decir muchas cosas malas de esta bolsa porque tiene unos acabados que están bien, los velcros además pues se cogen bastante bien, que es algo que yo valoro. Lo único pues que sí que intentaría mejorar cuando saquen futuros modelos, pues las tiras estas pues las haría un pelín más largas, ¿no? Pero en cuanto a material, calidad, creo que los 2 equipos están muy bien. Ahora espero que después de ver el vídeo conozcas un poquito mejor ya estos equipos de KF Concept. Y vamos a una de las partes más importantes del vídeo, y es ¿qué he pedido para vosotros a KF Concept? Pues he pedido poder sortear uno de sus trípodes entre vosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vais a poder participar? Pues desde hace un tiempo habrás visto que existe la posibilidad de unirte como miembro al canal. ¿Qué significa esto? Es una especie de Patreon. Va a ser una parte privada en el canal de YouTube donde vais a poder acceder a vídeos exclusivos y además pues me ayudáis con esa pequeña aportación a seguir creando contenido. Para participar simplemente hay que ser miembro Vimixero Pro a día 31 de marzo y entre todos los que estéis ese día siendo Vimixeros Pro pues voy a sortear uno de estos trípodes de KF Concept. Así que bueno, te animo a ser Vimixero Pro, a unirte al canal, a poder disfrutar de esos vídeos que existen en la parte exclusiva, en la sección privada. Así que bueno, por mi parte ya está todo, simplemente dame un gerent, nos vemos en próximos vídeos y si te unes como Vimixero Pro vas a poder tener la posibilidad de ganar uno de estos trípodes. Bueno, nos vemos en próximos vídeos.